La poeta mexicana Pita Amor era una extraordinaria escritora. Fue autora de diversos poemas que reflejaban la profundidad de sus pensamientos y sus sentimientos en cuanto a Dios, el sentido de su vida y las contradicciones de vivir en este mundo. Su escritura era tan fluida y la composición de sus poemas era tan perfecta que incluso muchos hombres de su época pensaban que otro hombre escribía para ella, acusándola de que ella no era la autora de sus propias obras. Ante estas difamaciones y ante el crimen de que era una mujer extraordinaria y excéntrica, Pita respondió como solamente ella lo podía hacer, es decir, a través de la escritura, y por eso escribió un soneto que dice más o menos así. Como dicen que soy una ignorante, todo mundo comenta sin respeto, que sin duda de haber algún sujeto que pone mi pensar en consonante. Debe ser un tipo desbordante, ya que todo produce, hasta el soneto. Pero con mis libros lanzo un reto. Burla burlando van los tres delante. Yo solo pido que él siga cantando para mi fama personal y provecho, en tanto que yo vivo disfrutando de su talento sin ningún derecho. Y ojalá no se canse, sino cuando toda una biblioteca me haya hecho. Hola a todas las personas que nos están viendo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de Las Hijas de Clio que se llama ¿Cómo desafiar al patriarcado por medio de la escritura? En ella vamos a hablar de mujeres que a través de sus escritos expresaron su sentir y su visión del mundo con el único fin de encontrar su propio sentido libre de ser mujer. En esta ocasión, mi querida Javi y yo les vamos a hablar de una mujer a la que admiramos muchísimo y cuyos escritos nos encanta. Acompáñenos a ver de quién se trata. Al igual que la escritura de Pita, en sí, la escritura de las mujeres a lo largo de la historia ha sido infravalorada. Muchos nombres de autoras han sido reemplazados por nombres masculinos para que haya una mayor distribución de sus obras o incluso han sido reemplazados sus nombres en contra de su voluntad. Hemos muchas veces escuchado hablar de esta frase que dice, parece haber sido escrito por un hombre, pero pienso que deberíamos hacer algo para demostrar algo que es evidente, que hay grandeza en las mujeres y que son ellas, nosotras, quienes hemos desafiado realmente al patriarcado a través de nuestra escritura. La filósofa italiana Luisa Muraro afirma lo siguiente en cuanto al feminismo. En la concepción corriente, el feminismo sería la construcción social de la libertad de las mujeres a través de la igualdad con el hombre, igualdad de derechos y de oportunidades. Pero lo que aconteció con el feminismo es lo contrario. Es la generación de un sentido libre de lo que una mujer es y puede llegar a ser por sí misma, en relación con otras y otros, independientemente de las construcciones sociales y de su identidad. Es decir, que las mujeres hemos encontrado nuestro sentido libre de ser mujer dentro de nuestra propia grandeza, en nuestras propias creaciones, dentro de nosotras mismas, no en la igualdad a los hombres. Por eso pensamos que la escritura ha sido uno de los medios incondicionales para alcanzar una libertad dentro de este patriarcado que nos oprime. Me emociona pensar que la escritura es un acto político porque ha sido una herramienta en la cual las mujeres pueden expresar sus sentires, sus inconformidades, para decir lo que se les prohibía decir o simplemente como una manera de sobrevivir. Porque escribir era como respirar para algunas de ellas, si no es que para todas. Recuerdo a las beguinas de la Edad Media, aquellas religiosas que llevaban una vida en comunión sin pertenecer a una orden o vivir bajo una regla o autoridad. Mujeres como Jadwiga de Amberes y Margarita Poret fueron religiosas que escribieron sus encuentros con Dios, y lo hicieron en su lengua materna, no en latín, que era lo convencional. Ellas dieron paso a una tradición de escritura mística que se caracterizaba por dar cuenta de la experiencia de vivir a Dios y lograr una unidad con Él sin la intervención de una institución o una persona. Ellas hablaban de sí y por ellas mismas. Lamentablemente, algunas fueron quemadas en la hoguera y perseguidas por herejía por las autoridades eclesiásticas.
Recuerdo también a mujeres como Olympe de Gouges, quien tomó la pluma y se enfrentó a la efervescencia que existía en Europa a finales del siglo XVIII por la Revolución Francesa. Ellas reflejaron, mediante su escritura, la inconformidad que sentían las mujeres por no tener posibilidad de participación política. Olympe, con su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, habló de la igualdad en derechos y responsabilidades que tenían las mujeres y hombres ante la ley. Su documento estaba basado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creado por la Asamblea Nacional Constituyente en 1789 como una proclamación que abría paso a una nueva concepción de la vida política en el mundo, debido a la Revolución Francesa. ¿No les emociona conocer a aquellas mujeres que tuvieron la valentía de explorar las posibilidades que les ofrecía el mundo a pesar de la oposición y la opresión que ejercía el patriarcado sobre ellas? Bueno, en esta ocasión, Javi y yo les vamos a hablar de una mujer a la que admiramos mucho, Anne Brontë. Para ello, considero que es importante que les mencione un poco sobre la vida y sobre la época en la que vivió esta autora. Y en esta ocasión les vamos a contar sobre la segunda de sus novelas, titulada La inquilina de Whitehall Hall. Muy bien, para comenzar voy a hablarles un poquito sobre la vida y la época en la que vivió Anne Brontë. Durante la primera mitad del siglo XIX empezó el reinado de la reina Victoria en el Reino Unido. Para este entonces, la revolución industrial había alcanzado ya gran parte de su desarrollo, y las ciudades empezaban a dejar atrás su aspecto tradicional y empezaban a convertirse en lugares más modernos. Había una renovación de caminos, había arquitectura más moderna, nuevas construcciones, y empezaron a haber fábricas. Durante esta época, específicamente en 1820, Patrick Brontë y Mary Branwell llegaron a su hogar en el condado de Hayward, con sus 6 hijos e hijas, llamados Mary, Elizabeth, Patrick, Emily, Charlotte, y la más pequeña de ellas, que nació en 1820, fue Anne Brontë. Desafortunadamente, a causa de la tuberculosis, Mary y Elizabeth, las hermanas de Anne, fallecieron a muy corta edad. Elizabeth Gaskell menciona que las hermanas Brontë crecieron en Yorkshire del Oeste, en el condado de Thornton. Es bien sabido que cada integrante de la familia Brontë tenía una gran capacidad intelectual y artística. Desde su papá Patrick, quien fue párroco desde joven, se educó en filosofía y dio clases para ganarse la vida. Su mamá Mary también era una lectora perspicaz y una mujer de carácter amable y fuerte. Ella desafortunadamente falleció cuando su hija Anne tenía apenas 18 meses de edad. Y bueno, esto afectó a toda la familia, porque su papá tuvo que hacerse cargo de ella cuando apenas era una bebé y sus hermanas y hermanos tuvieron que pasar tiempo con su tía. Sin embargo, los contratiempos no terminaron ahí, pues cuando las hermanas mayores fallecieron, esta Charlotte fue como una figura materna para sus hermanos. Ella estudió en el colegio de Roe Head, y cuando salió de ahí, le enseñó todo lo que aprendió a sus hermanas. La infancia de Anne transcurrió tranquila y solitaria. Ella era la más pequeña, y su cuerpo era débil y enfermizo, y toda la familia tenía la necesidad de protegerla y ver por ella. De esta manera, Anne fue educada en casa, hasta que a los 15 años de edad, y gracias al servicio de Charlotte Brontë como profesora en una institución, ella tuvo la oportunidad de educarse y convertirse en una institutriz. Vayamos ahora a que Jade nos cuente un poquito sobre los primeros escritos de esta fascinante autora. Las hermanas Brontë, tal como son descritas por su padre, tenían una capacidad intelectual poco usual para las jóvenes de su edad y tenían un espíritu valeroso. Desde pequeñas estuvieron rodeadas de libros y periódicos y escritos de novelistas o políticos sobresalientes de su época. Por eso, en sus obras se ve toda la influencia de ese conocimiento, y una de las primeras fue el mundo ficticio llamado Glasstown. Esta fue una compleja historia creada por las hermanas Brontë y por Patrick. La fuente de su creatividad eran pequeños muñecos que le fueron regalados al hermano mayor, y cada uno era representante de una isla. Al principio, Charlotte y Patrick fueron quienes crearon todo ese mundo y crearon una isla llamada Angria, pero luego Anne y Emily tomaron como su camino propio y crearon Gandalf, que era un espacio para su imaginación. Estas ficciones eran registradas en libros muy pequeños con letra muy chiquita que solamente era posible verlas con una lupa. Incluían dibujos y un índice de personajes y aventuras.
A partir de este momento, Anne escribió poemas basados en ese mundo ficticio, pero también escribió otras obras basadas en sus sentimientos y sus experiencias. Todos estos poemas fueron recopilados y publicados con otros de sus hermanas en 1846 con el título Poems by Currell, Ellis and Acton Bell. Las jóvenes escritoras utilizaban seudónimos ambiguos para pasar por alto su sexo y para que tal vez tuvieran una mayor recepción. En realidad no tuvieron mucho éxito, sin embargo fue la primera vez que sus escritos fueron conocidos. Más adelante se publicaron las únicas 2 novelas de Anne, la primera de ellas, Agnes Grey, y la segunda, La inquilina de Wellfield Hall. La primera de sus novelas trata los infortunios y aciertos de una joven institutriz de nombre Agnes Grey. Ella era una mujer que vivía con su padre, su madre, sus hermanas en una pequeña casa y vivían de una buena manera. Sin embargo, empezaron a tener problemas económicos y por eso Agnes decidió empezar a trabajar como institutriz. La novela relata los retos que una mujer joven tenía al educar a niños de familias adineradas y a enfrentarse a una sociedad que era muy dura con las diferencias sociales y económicas. La protagonista de esta historia muestra mucha fuerza, mucho valor, mucha perseverancia, paciencia y amor para con sus semejantes. Considero que es una novela que es muy sencilla, pero que muestra mucho cómo era Anne. Por otro lado, La inquilina de Wellfield Hall es la segunda novela que escribió Anne. La inquilina de Wellfield Hall trata sobre una mujer llamada Helen Graham y de las circunstancias que la llevaron a tener una vida solitaria en una propiedad llamada Wellfield Hall. Ella es madre de un pequeño niño llamado Arthur, y es ella quien la acompaña a todos lados y con quien escapó de una vida llena de violencia y de angustia. Es una novela que relata los infortunios de una mujer que pertenecía a la época victoriana por el hecho de ser mujer. Abarca temas como la violencia machista, el alcoholismo, la dependencia forzada de las mujeres a los hombres, así como la libertad femenina. En su época, la novela fue un éxito. Sin embargo, también fue duramente criticada por la controversia de su temática, pues la abarca directamente y sin eufemismos. La narración de su historia ocurre de manera no lineal y es relatada por 2 personajes en primera persona, Gilbert Markham y la misma Helen. Todo comienza como una carta escrita por Gilbert a uno de sus amigos, donde le relata cómo conoció a la misteriosa inquilina de Wellfield Hall. Un día, como cualquier otro, llegó a su condado una mujer de aproximadamente 26 años, acompañada de su hijo Arthur y de una mujer de avanzada edad. La casa que habitaban era una propiedad muy grande, lúgubre y distanciada de todas las demás. La llegada de Helen levantó rápidamente los rumores de los habitantes del pueblo, pues llegó sin un marido. No hablaba ni se relacionaba con otras personas más allá de lo necesario y no se sabía nada de su pasado. Por ello, las visitas y los cuestionamientos surgieron rápidamente, y así Gilbert se acercó a la misteriosa mujer. Sus primeros encuentros fueron incómodos, porque en una sociedad conservadora, tradicionalista y un tanto machista, las ideas de Helen en cuanto al matrimonio, la libertad femenina y la educación no eran bien vistas. Además, su carácter mostraba fuerza, decisión y orgullo, cualidades que incomodaron a algunas personas de ahí. Poco a poco, la relación entre Gilbert, Helen y Arthur se hizo más estrecha gracias a los encuentros accidentalmente provocados por el primero de ellos. Helen era una mujer muy talentosa, se dedicaba a hacer pinturas y venderlas para su sustento. También disfrutaba mucho de leer y conocer cosas nuevas. Poseía opiniones fuertes y poco comunes, además de que era una madre sensata, inteligente y muy fuerte. Pienso que por eso Gilbert quedó completamente enamorado de ella. Y a la medida que conviven y comparten de sí mismos en paseos y reuniones familiares, se dan cuenta de que el sentimiento es mutuo. No obstante, cuando Gilbert le habla de sus sentimientos a Helen, ella decide que quiere separarse de él, pues por cuestiones de su vida y su pasado no era posible que ellos estuvieran juntos. Esta situación hiere a Gilbert, pero Helen le explica por medio de páginas de su diario la razón por la que no pueden estar juntos. En ese momento, la narración comienza a ser relatada por su protagonista, y por medio de las páginas del diario de Helen sabemos la verdad. Al parecer, Helen era una mujer que en su juventud se casó con un hombre llamado Arthur,
Sin embargo, a medida que se empiezan a conocer y empiezan a tener su vida como matrimonio, él empieza a ser grosero, empieza a ser violento, muy alcohólico, y después de que nace su primer hijo, él empieza a tener comportamientos mucho más violentos y más extraños. Después de cierto tiempo, Helen se separa de él porque es una situación tan insoportable que ella decide abandonar su hogar y llevar consigo a su hijo. Esta situación era muy peligrosa porque hacer todas esas cosas era ilegal, además de que ella estaba atada económicamente a su marido. Es a partir de ese momento que ella empieza a depender de ella misma, de sus pinturas y de la ayuda de uno de sus hermanos. Gilbert y Helen, por estas cuestiones, no podían estar juntos. La novela relata todo lo que pasa alrededor de esta situación, el que ella estaba enamorada de Gilbert, de que Gilbert estaba enamorado de él y de los impedimentos que no los permitían estar juntos. Sin embargo, la novela trata más ampliamente de cómo es su protagonista, de las cualidades de una mujer que decide ser libre a costa del peligro y de la crítica de las demás personas. Ahora bien, ¿qué les ha parecido esta obra? Para mí es una novela totalmente interesante, pues la forma de su narración, la construcción de los personajes y ambientes, los diálogos y los temas que trata hacen que quiera saber más capítulo tras capítulo. En primer lugar, creo que es algo muy ingenioso que la historia sea relatada en forma de cartas y por medio del diario personal de Helen. Los primeros capítulos ocurren desde la mirada de Gilbert, cuando relata desde sus primeras impresiones de la protagonista hasta su dolorosa e inexplicable separación. Posteriormente, para relatar las circunstancias de la heroína de esta historia, entre las cartas que envía Gilbert, adjunta algunas hojas que pertenecen al diario de Helen, en las que se halla el contenido de su vida, desde que es una mujer joven, su vida en matrimonio y su posterior escape. Finalmente, las cartas en tiempo presente vuelven a narrar el desenlace de la historia. En este sentido, podemos ver que es algo muy original que Anne Brontë haya decidido contar esta historia a través de cartas, pues esto demuestra que su relato es un relato no lineal y que quiso dar cuenta de la perspectiva de ambos personajes, tanto de Helen como de Gilbert. Pero bueno, más de Helen, pues es la protagonista de esta obra. Ahora bien, con respecto a los personajes, podemos ver que están perfectamente bien construidos. Por un lado está Helen, que es una mujer que está totalmente fuera de lo común para las escritoras de esta época. Incluso podríamos compararla con esta Jane Eyre, que es la protagonista de una novela que escribió su hermana Charlotte Brontë. Y bueno, aunque estas dos mujeres representan una fuerza y valor incalculables, la señora Graham peleó por su libertad, aunque eso estuviera fuera de la ley y significaba romperla. También decidió ser fiel a sus propias convicciones. Ejerció su maternidad de la mejor manera que pudo, incluso saliendo de las normas sociales de la época. Igualmente, los demás personajes femeninos son tan diversos que va de un círculo de mujeres que dan apoyo y sororidad a Helen, y también hay personajes frívolos y maliciosos que hacen mucho daño a nuestra protagonista. Pero considero que es en la construcción de personajes masculinos que la autora muestra la inconformidad que ella tiene hacia la opresión y la violencia contra la mujer. Y esto lo podemos ver perfectamente en el contraste entre Arthur y Gilbert. Arthur, por un lado, es un hombre impulsivo, violento, machista, que la ata, que también maleduca mucho a su hija, que es adicto a la bebida y que incluso es infiel. Y por otra parte, Gilbert es una persona que siempre ha sido comprensiva con ella, que pues también es un poco orgulloso, pero a final de cuentas es un hombre sensible. De esta forma, los protagonistas junto con otros personajes logran crear un entramado de relaciones muy fuertes mediadas por el amor y el respeto, pero también por la mentira y la violencia. Y bueno, pensamos que esto es un gran acierto de la autora, pues por medio de la personalidad de sus personajes logra dar cuenta de un entramado social que muchas veces se trataba con eufemismos. En La inquilina de Whitfield Hall podemos sentir directamente las emociones que cada uno de los personajes vive, como el enojo, la impotencia, la tristeza, el amor de la madre a un hijo, el amor entre pareja, así como cualquier otra emoción que cualquier persona puede desarrollar, pues la autora los intentó hacer de la mejor manera posible y apegados a una realidad.
En una época impregnada del romanticismo, es decir, del momento de los encuentros entre las emociones y la razón, la conciliación entre el orden y el caos, Brontë escribió una obra en un ambiente distinto, un ambiente que retrataba de la manera más verosímil los hechos. En su obra tampoco muestra idealizaciones o exaltaciones exageradas. En realidad, tanto los personajes, las situaciones, los paisajes e incluso el lenguaje de la narración son sobrios, sin eufemismos, y se nota la realidad de su composición. En otras palabras, pensamos que Brontë quiso representar el mundo tal y como ella lo veía y lo vivía. Entre los temas que abarca La inquilina de Whitehall Hall, la violencia machista y la incapacidad de las mujeres para decidir son los principales de la novela. Y de hecho, consideramos justamente que Brontë quiso escribir esta historia para evidenciar las problemáticas que se vivían en la sociedad. Si bien ella era muy joven cuando escribió esta obra, sabemos que ella vivió mucho y que ella era lo suficientemente perspicaz para notar estas contradicciones y las injusticias que se vivían en la sociedad victoriana. El alcoholismo, las infidelidades y la independencia femenina eran temas de los que no se hablaban mucho, así como no era común que una mujer los diera a conocer. Pero Brontë sí lo hizo. Mi objetivo al escribir las páginas que siguen no fue simplemente entretener al lector, ni tampoco proporcionarle placer, y menos aún congraciarme con la prensa o el público. Deseaba decir la verdad, porque la verdad siempre comunica su propia moral a aquellos que son capaces de aceptarla. Puede que haya ido demasiado lejos, en cuyo caso tendré cuidado de no preocuparme o preocupar a los lectores de nuevo de la misma manera. Pero si tenemos que abordar la malignidad y personajes malignos, mantengo que es mejor describirlos como son realmente que como a ellos les gustaría parecer. Presentar algo malo bajo una luz lo menos hiriente posible es, no cabe duda, el camino más agradable que puede elegir un escritor de ficción. ¿Pero es acaso el más honesto y seguro? ¿Es mejor revelar al viajero joven e irreflexivo los peligros y trampas de la vida o recubrirlos con ramas y flores? Pero también debo decir que si algún lector obtiene más dolor que placer de su lectura y cierra el último volumen con una impresión desagradable en la cabeza, con humildad suplico su perdón, pues nada ha estado más lejos de mi propósito, y pondré todo de mi parte para hacerlo mejor la próxima vez, pues me gusta proporcionar un placer inocente. Pero entiéndaseme bien, no limitaré mi ambición a esto, ni siquiera para producir una obra perfecta. Consideraría el tiempo y los talentos empleados en ello malversados y malgastados. Los modestos talentos que Dios me ha dado los pondré con todas mis fuerzas al servicio de su más alta utilidad. No solo quiero entretener, sino también beneficiar, y cuando sienta que es mi deber decir una verdad desagradable, con la ayuda de Dios, la diré, aunque sea perjudicial para mi nombre y vaya en detrimento del placer inmediato del lector y del mío propio. La obra de Brontë levantó rápidamente los comentarios de los más duros y misóginos críticos. En 1848, el año en que se publicó la novela, fue de gran revuelo en la esfera literaria, pues se publicaron las obras de las hermanas Brontë, o como eran conocidas, Acton Ellis y Currer Bell. Ellas escogieron seudónimos ambiguos para que sus obras tuvieran una buena recepción, y tal como lo previeron, recibieron algunas buenas críticas. No obstante, hubo quienes acusaron a la autora de no tener un nombre real, y por ello especulaban de su sexo. ¿Recuerdan la frase que les comentamos al principio de «parece ser escrito por un hombre»? Pues seguramente dudaban de la habilidad de una mujer para escribir como Anne. Asimismo, otros llegaron a afirmar que todo indicaba que quien había escrito la obra no había sido Acton, sino Currer o Ellis. ¿Recuerdan el caso de la escritora Pita Moore? La inquilina de Whitehall Hall tocaba temas que afectaban a una sociedad que cuidaba mucho las apariencias y las buenas costumbres, pero a pesar de esto fue un éxito casi inmediato. Las tiradas de la primera edición se agotaron en cuestión de semanas y rápidamente las personas estaban hablando de ella. La realidad de sus personajes, de sus acciones y la verdad de sus palabras escandalizó a más de uno, y por ello, en el prólogo de la segunda edición de La inquilina, Anne declaró las palabras que escuchamos antes.
Si bien se disculpaba por afectar al público sensible, ella estaba segura de que había dicho la verdad y había hecho lo correcto al publicar su obra. No podía arrepentirse de hacer lo que ella creía que era su deber, ni dejaría de hacerlo. Así lo dejó claro cuando dijo, cito, «Y cuando sienta que es mi deber decir una verdad desagradable, con la ayuda de Dios la diré, aunque sea perjudicial para mi nombre y vaya en detrimento del placer inmediato del lector y del mío propio». ¿No les parece una declaración magnífica? Por otro lado, en cuanto a las dudas de su autoría, pienso que era el mismo problema que con Pitamor. Los hombres creen que tienen derecho a dar valor a las obras y a diagnosticar la personalidad de las mujeres y los hombres. La violencia no solo existe en su versión física o verbal, sino también en el dominio y la imposición del conocimiento. Se pretende que exista un conocimiento único y universal, del que los hombres son auténticos creadores. Pero cuando aparece una mujer que habla por sí misma, que es talentosa y muestra profundidad en su pensamiento y actúa por sus propios medios, no pueden concebir que exista y buscan explicar esta contradicción al nombrarla hombre y dotarla de cualidades masculinas. De ahí que la grandeza de la pluma de Anne solo podían explicarla al decir que seguramente Acton era un hombre, o descubrir que por sus faltas había sido escrito por una mujer. Para mí, las mujeres que escriben son maravillosas, porque utilizan la palabra como mediación y demuestran la política de las mujeres, es decir, mediar con amor, con respeto, autoridad y valor. Cuando es necesario, lo hacen por la fuerza, pero a su manera. Anne lo hizo, y siglos después, las mujeres lo siguen haciendo, tal como Pitamor se defendió ante las acusaciones de no ser autora de sus propias obras. La muestra de ello es el párrafo final de la obra de Anne, que siendo breve es suficiente en poder y valor. Dice: Una palabra más y concluyo. Respecto a la identidad de quien ha escrito el libro, me gustaría dejar medianamente claro que Acton Bell no es Corel ni Alice Bell, y por tanto no deben atribuirse a ellos sus errores. En cuanto a si su nombre es real o ficticio, poco puede importarles a quienes solo conocen de tal persona sus obras. Como bien poco, creo yo, puede importar que semejante nombre esconda la personalidad de un hombre y una mujer, tal como uno o dos de mis críticos afirman haber descubierto. Tomo la imputación por su lado bueno, como un cumplido a la descripción justa de mis personajes femeninos, y aunque no tengo más remedio que atribuir buena parte de la severidad de mis censores a esta sospecha, no me molestaré en refutarla, porque en mi opinión, si un libro es bueno, lo es independientemente del sexo de quien lo ha escrito. Todas las novelas se escriben, o deben ser escritas, para que las lean hombres y mujeres, y no puedo concebir que un hombre se permita escribir algo realmente vergonzoso para una mujer, o que una mujer sea censurada por escribir algo que sea conveniente y adecuado para un hombre. Así termina Anne su prólogo, fechado el 22 de julio de 1848. Para mí, la obra de esta autora es invaluable y debe reconocerse que no es poco mérito el que posee. La menor de las hermanas Brontë murió en mayo de 1849, a la edad de 29 años. Me parece lamentable el hecho de que las obras de Anne sean las menos conocidas de las hermanas Brontë, pues el encuentro con estas autoras han causado mucho impacto en mí y me han acompañado en diversos momentos de mi vida. Sin embargo, encontrarme con las novelas y los poemas de Anne me hicieron darme cuenta de muchas cosas, entre ellas que el mundo no les pertenece a los hombres y que, aunque el patriarcado ha intentado silenciar y borrar a las mujeres, no ha podido lograrlo, pues hay mujeres como Anne, como Pita, como Mary Wollstonecraft o las bellinas de la Edad Media que decidieron ser libres y desatar las ligaduras de la opresión por medio de la escritura. Virginia Woolf utilizó una metáfora para hablar de aquello que le impedía escribir libremente. La llamó el ángel de la casa. Era una fantasma tan maliciosa que se interponía entre la pluma y el papel. Cito: «Era ella quien me molestaba y me hacía perder el tiempo, y me atormentaba tanto que al final la maté», dijo Virginia Woolf en una de sus conferencias. El ángel de la casa eran ideas que se tenían de lo que una mujer debía ser, así como sus imposibilidades. Virginia superó a su ángel y lo mató. Y lo hizo porque había una serie de mujeres detrás de ellas que hicieron lo mismo.
mataron a su ángel y fueron libres de expresar su ser mujer. Anne lo hizo y lo demostró en cada una de sus páginas, con sus palabras, sus personajes femeninos y con la fuerza de su escritura. ¿No es esto una prueba de que se puede desafiar al patriarcado por medio de la escritura? Y bueno, esperamos que hayan disfrutado bastante este video y que hayan aprendido muchísimo de esta grandísima escritora que fue Anne Brontë. Les invitamos a que sigan viendo esta secuencia de videos que muestran a las mujeres que desafiaron al patriarcado por medio de la escritura. Síganos en nuestras demás redes sociales. Estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Nosotras somos las hijas de Clio y nos vemos en la siguiente.